buenas mis queridos y adorados Homo sapiens, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Si existe un personaje dentro de Nanatsu no Taizai que simplemente no logramos entender, ese sería Gowther. Su personalidad es tan complicada que la mayoría de ocasiones no dejamos de cuestionarnos qué pasa por su mente. Su aparente carencia de emociones humanas y comprensión de las mismas nos ha entregado un personaje muy peculiar y uno con una historia muy interesante. Antes de comenzar debo recordarles que este video contiene una buena cantidad de spoilers, sobre todo para aquellas personas que no se han leído el manga, así que quedas advertido. Bueno, sin más preámbulo, comencemos con el video del pecado capital de la lujuria, mejor conocido como Gowther. Si ya han visto la primera y la segunda temporada del anime, sabrán que Gowther es un muñeco. Sin embargo, en estas temporadas no se ofrece prácticamente ninguna información acerca de su pasado. Para lograr comprender la historia de Gowther, tenemos que ubicarnos muchos años atrás, antes de lo ocurrido en el golpe de estado, antes de que se formaran los pecados capitales, incluso mucho antes de que se llevara a cabo la Guerra Santa. Estamos hablando aproximadamente de unos 3500 años. Como ya mencioné, Gowther es un muñeco, pero para ser una marioneta tenía que tener un creador, alguien que le haya dado vida, o por lo menos que lo haya fabricado. En este punto es donde presentamos al Gowther original, quien era un miembro de los 10 mandamientos y el considerado mago más poderoso de toda la historia, y para el que no lo sabía, él era el maestro de Merlín. Si queremos comprender la historia de Gowther, tenemos que comprender la historia del original, porque bueno, básicamente él fue quien lo creó. Cuando se estaba llevando a cabo la unificación de los 10 mandamientos, Gowther fue obligado a formar parte de ellos. Por lo que se conoce, el rey demonio en persona lo forzó a entrar en el grupo y le entregó el mandamiento del desinterés en contra de su voluntad. De cierta forma, él era un demonio discapacitado, ya que este estaba postrado en una silla de ruedas. Sin embargo, poseía una de las habilidades más poderosas que se habían visto por aquella época, y el rey demonio obviamente la quería para su propio beneficio. La habilidad está basada en control mental, pero esto lo explicaremos un poco más adelante. Aproximadamente 500 años antes de la Guerra Santa, Gowther fue encarcelado para evitar que su mandamiento afectara al resto de los demonios, ya que este causaba que los recuerdos y los sentimientos de los demás se perdieran por completo. Antes de ser aprisionado, él creó una marioneta para utilizarlo como un aparente sustituto y como un medio para tener contacto con el mundo exterior. Ahora la historia se vuelve un poco confusa. Se supone que Gowther demonio fue aprisionado por consecuencia de su poder, pero su marioneta siguió ejerciendo su papel como miembro de los 10 mandamientos. Él estuvo sin ninguna intervención aparente con el mundo exterior, exceptuando por supuesto la que ejercía mediante Gowther. Por lo que se conoce, las cosas continuaron así durante muchos años, hasta que finalmente se desató la afamada Guerra Santa. Durante la línea temporal de la traición de Meliodas, los 10 mandamientos se encontraban luchando contra Stigma, y se supone que Gowther debía ayudar a Meláscula a abrir un portal al reino celestial. Sin embargo, este le engañó e hizo que abriera ese portal a la prisión donde estaba su creador. El Gowther original mencionó no tener ningún interés en la Guerra Santa, afirmando que él solo deseaba salir de ese mundo. Este tomó la decisión de liberar a su marioneta para que pudiera existir por sí misma, y ahí finalmente sus caminos se separaran, o eso es lo que se creía. En la historia que todos conocen, Gowther falleció tiempo después, solo y sin ninguna explicación aparente, pero en los últimos capítulos del manga se ha demostrado que este no murió de esa manera, y de hecho tuvo un papel muy importante. Aunque no se conoce qué sucedió exactamente, Gowther y su marioneta tuvieron un papel determinante en la Guerra Santa. Para ser más precisos, fueron ellos los responsables de terminarla. El caos que se vivía durante esta época era tan implacable que la balanza de poder se había perdido por completo. El mundo estaba sumergido en una pesadilla, una que eventualmente traería centenares de víctimas, y Gowther al parecer no estaba dispuesto a dejar que esto pasara.
Con la ayuda de su marioneta, ellos realizaron una técnica prohibida, la cual modificó los recuerdos de todos los que participaban en la guerra. Esta habilidad fue tan poderosa que no solo afectó a demonios y dioses menores, sino también a todos los demás seres, incluyendo a los más poderosos, como la deidad suprema y el rey demonio. El plan de Gowther se basaba en modificar los recuerdos acerca del arcángel Mael, creando una nueva entidad conocida como Estarossa, y haciendo que todos pensaran que era el hermano de Meliodas, y el responsable de la muerte de Mael. En el clan de las diosas, Mael era el más importante. Gowther sabía que si ellos pensaban que había muerto, se verían obligados a usar su último recurso, y así fue como activaron el ataúd de la oscuridad eterna, sellando a los demonios y acabando finalmente con la Guerra Santa. Lamentablemente, luego de esto, el Gowther original fallecería, ya que el poder que necesitaba esta habilidad era más de lo que él podía soportar. Con su último aliento le pidió a su marioneta que cumpliera el sueño que él nunca pudo cumplir, aunque jamás especificó de qué se trataba. Tras la muerte de su creador, Gowther desaparecería y solo sería visto miles de años más adelante, en las mazmorras del Castillo de Leones. Este fue encontrado por la princesa Nadja Leones, la cual mostró inmediatamente cierto interés por él. No se tiene entendido por qué estaba en ese lugar, pero él se encontraba muy débil. En cierto punto le confesó a la princesa que era un muñeco y le enseñó de forma muy abierta su corazón artificial. La personalidad de Gowther para ese entonces es muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a ver. Se le conocía por ser alguien muy amable, cariñoso e incluso bromeaba de vez en cuando. Para que noten la diferencia, en ese entonces él era muy juguetón, acercándose más a una personalidad agradable, una que Nadja apreciaba mucho. Pero bueno, al caso, ellos llegaron a tener una conexión muy especial. Nadja fue la que le inculcó ese gusto por los libros y la responsable de su mayor época de felicidad, enamorándose mutuamente. Gowther había observado que el corazón de la princesa se debilitaba día tras día, pero nunca le dijo nada. En cierto punto le cuenta que su creador le había pedido que cumpliera el sueño que él nunca pudo cumplir, pero que no sabía a qué se refería. Nadja respondió a esto diciendo que él ya lo había hecho, al ver, oír y sentir por sí mismo. Creo que a lo que se estaba refiriendo era a la felicidad, a en cierta forma sentirse vivo, cosa que si nos fijamos bien ninguno de los dos lo había logrado. Lamentablemente en ese momento Nadja muere en los brazos de Gowther. Él, en un intento desesperado por salvarla, trata de implantarle su corazón artificial, pero no funcionó, y como si esto no fuera suficiente, los guardias llegaron en ese preciso momento y vieron semejante atrocidad. Ahora intenta imaginarte lo que pensaron. Se le acusó de obligar a la princesa a ciertos actos indebidos que terminaron acabando con su vida. Disculpen que no sea más claro con esto, pero ya saben cómo están las cosas por acá. Él fue sentenciado a muerte y condenado a cargar con ese enorme peso por el resto de su existencia. Esto seguramente era algo que todos estaban preguntando. ¿Por qué él tiene el pecado de la lujuria? Bueno, es por esta razón, aunque al final es un malentendido. Él tomó la decisión de deshacerse de su corazón mágico y usó sus propios poderes para borrar sus recuerdos. En cierta forma, lo que estaba buscando era simplemente vivir como un muñeco y no tener nunca más que sufrir ese dolor. De esta manera nacería el Gowther que todos conocemos en el anime, esa cáscara vacía de alguien que alguna vez tuvo sentimientos. Si se preguntan por qué en el anime sigue tratando de saber qué se siente tener sentimientos, es porque, como dije, él se borró los recuerdos, pero inevitablemente siempre tratará de buscar su significado. Aunque suene raro, es una conducta natural, y ni él con todos sus poderes podrá evitarlo. El pasado de Gowther es algo lamentable. El destino que tuvo su amada fue completamente imprevisto, y que fuera encontrado precisamente en esa situación termina de convertir todo esto en una locura. Pero parece extraño, al ver un personaje sin sentimientos ni emociones aparentes como lo conocemos y juzgarlo de tal manera, sin saber cuánto sufrió en el pasado. Para finalizar, vamos a mencionar un poquito lo que serían sus habilidades, empezando claramente por la más importante y la que hace que sea un enemigo altamente poderoso. Estoy hablando de su habilidad conocida como invasión, aunque creo que suena mejor en japonés. Según el mismo Gowther, invasión es una técnica que le permite encarcelar a sus enemigos en una especie de ilusión de su recuerdo pasado. El dominio de esta técnica permite que Gowther logre saber si una persona está mintiendo, y hasta puede robar, borrar y modificar
modificar los recuerdos a voluntad. En simples palabras, se podría decir que esta técnica engloba un control mental absoluto, y debido a su alcance y facilidad en la que la usa, puede ser determinante en cualquier combate. Para que te hagas una pequeña idea, el caballero sagrado Dreyfus mencionó que este talento es el más peligroso dentro de los 7 pecados capitales, ya que si llegas a caer en él, no podrás escapar. Referente a su tesoro sagrado, pues no se sabe mucho acerca de él, pero por lo que se puede ver en el anime, esta tiene una forma de un arco de energía y poco más, la verdad. Por lo que tengo entendido, Enrir, que es el nombre del arma, si es que lo pronuncie bien, funciona para amplificar el alcance de invasión y todos sus efectos, como si ya no estuviera suficientemente chetado. Si tienes información adicional sobre este personaje, ya sea de su pasado, presente o futuro, te invito a compartir en la sección de los comentarios. Yo, personalmente y como siempre, estaré encantado de leerlas. Antes de despedirme, quiero mandar saludos a Luis Carlos Silvera, Damián Sánchez, Alejandro García, Mauro Solís, Aldo Pérez, Seba Alonso, Celani, Rafael Garrido, Ulises Rubalcaba, ALS Jack, Ángel XD, Matthew Cano, Taynor 123, Benjamín Lara, Néstor Martínez, Yadir Romero, Christopher Castro, Abraham C. Stanley, Salomón LOL y Issei Haru. Muchas gracias a todos por ver mis videos. Bueno chicos, ha sido todo, espero que les haya gustado. Recuerden que pueden apoyar dejando un buen like y también pueden compartir el vídeo para que más personas lo vean. Y por supuesto, claro, pueden suscribirse para más videos. Muchas gracias por haber visto el vídeo, yo me despido.